Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Yo como siempre estoy súper emocionado de estar aquí hoy, porque les traigo un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy amigos vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, y en particular, en la vida de una de las actrices más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet, la que nos robó el corazón con su sonrisa, su carisma y sus papeles en series inolvidables como Erkenci Kuş, donde compartió pantalla con Can Yaman, o en Habitación 309. Y lo que les voy a contar hoy, créanme, es algo que nadie, pero nadie, se esperaba que le sucediera. Es un bombazo, un acontecimiento que ha sacudido el mundo del entretenimiento, un verdadero terremoto en la vida de esta estrella, y que, estoy seguro, los dejará pensando. Ya saben, antes de que nos adentremos en este chisme jugoso, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad maravillosa. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias. Es increíble saber que les gusta lo que hago y que compartimos esta pasión por el mundo del espectáculo. Y hablando de eso, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré información interesante, chismes fresquitos, análisis detallados y, por supuesto, mis propias opiniones. Así que suscríbanse, es gratis y me ayudan un montón. Dale al botón de suscribir ahora mismo, no te arrepentirás. Ahora sí, vayamos al plato fuerte. ¿Qué es lo que nadie creería que le pasó a Demet Özdemir? Pues prepárense porque la historia es más compleja, más profunda y llena de matices de lo que imaginan. Todo comenzó, como muchas veces en el mundo de las celebridades, con un evento que sacudió las redes sociales, los medios y el corazón de sus fans: su divorcio con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante turco, actor y comediante. Para muchos, este divorcio fue una verdadera sorpresa, un mazazo inesperado. Recordemos que la pareja se había casado en agosto de 2022, en una ceremonia que parecía sacada de un cuento de hadas. La boda, celebrada en una espectacular finca a orillas del Bósforo, en Estambul, fue un despliegue de elegancia, romanticismo y felicidad. Vimos fotos, vídeos, entrevistas, declaraciones de amor que inundaron las redes sociales. Parecían la pareja perfecta, un ejemplo de amor verdadero y duradero. Todos celebraban su unión, admirando su conexión y su alegría. Era una historia de amor que inspiraba, un ejemplo de cuento de hadas en la vida real. Y de repente, ¡boom!, el anuncio oficial del divorcio. Las redes sociales, como era de esperarse, explotaron. Las especulaciones, los rumores, las preguntas sin respuesta, se multiplicaron a una velocidad vertiginosa. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que dos personas que parecían tan enamoradas, que irradiaban tanta felicidad, decidieran separarse tan pronto? Las primeras informaciones, las declaraciones oficiales, hablaban de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres. Es la frase cliché, la excusa fácil que suelen utilizar las celebridades para justificar sus separaciones. Pero como suele suceder en estos casos, la verdadera historia detrás de la ruptura, es mucho más compleja, mucho más llena de matices, de sentimientos encontrados y de situaciones dolorosas. Y es aquí donde empieza lo verdaderamente impactante, donde el velo de la perfección se cae y nos permite vislumbrar la realidad. Porque, amigos, lo que se rumorea, lo que se ha filtrado, lo que han revelado fuentes cercanas a la pareja, es que Demet Özdemir vivió algo mucho más allá de una simple ruptura. Fue una experiencia que la marcó profundamente, que la obligó a replantearse su vida, sus prioridades y su futuro. Según fuentes cercanas a la actriz, y aquí es donde viene lo fuerte, donde el drama se intensifica, Demet se sintió profundamente sola durante su matrimonio, a pesar de la imagen de pareja perfecta que proyectaban al mundo. Y esto, amigos, es algo que muchas veces sucede en el mundo del espectáculo, donde las apariencias engañan y donde la fachada de felicidad puede esconder una profunda soledad. La realidad, al parecer, era muy diferente a lo que se veía en las fotos y en las entrevistas. La relación, a pesar de los momentos felices y de la pasión inicial, no era tan idílica como parecía. Y esto se agravó en gran medida por el ritmo de trabajo frenético de ambos. Demet, con su agenda repleta de rodajes, de proyectos televisivos y cinematográficos, de compromisos publicitarios y eventos, tenía poco tiempo libre.
Ouzhan, por su parte, con sus conciertos, sus presentaciones musicales, sus compromisos como actor y comediante, también tenía una agenda muy apretada. Esta falta de tiempo, esta imposibilidad de compartir momentos cotidianos, de construir una verdadera conexión, fue creando una distancia, tanto física como emocional, entre ellos. La distancia, lamentablemente, se fue interponiendo entre ellos. Las largas jornadas de trabajo, los viajes, la falta de rutinas compartidas, fueron erosionando la relación, minando la comunicación y debilitando los lazos. La soledad, en estos casos, se convierte en un compañero constante, un fantasma que acecha en los momentos más inesperados. Y Demet, a pesar de estar rodeada de gente, se sintió sola, incomprendida, y poco a poco su felicidad se fue desvaneciendo. Pero la soledad no fue el único problema. Se dice, y esto es lo que más ha impactado a sus seguidores, que Demet se sintió, en cierto modo, controlada durante su matrimonio. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más turbia, donde surgen las sombras y donde la luz del cuento de hadas se apaga por completo. Se especula que Ouzhan, en un afán de protegerla, de influir en sus decisiones y de asegurarse de que su relación funcionara, comenzó a ejercer un control excesivo sobre la carrera de Demet y sobre su vida personal. Algunos rumores que han circulado con insistencia en los medios turcos apuntan a que Ouzhan intentó, en varias ocasiones, influir en los papeles que Demet aceptaba, en los proyectos que emprendía, incluso en sus amistades y en su círculo social. Imaginemos la situación: Demet, una mujer independiente, exitosa, con una carrera en ascenso, con sus propias decisiones, con sus propios sueños, sintiéndose limitada, controlada, incluso manipulada. Imaginemos la frustración, el agobio, la sensación de asfixia que esto pudo haber generado. Es una situación que, aunque no sea inusual en el mundo del espectáculo, donde los celos, el ego y la necesidad de control a veces pueden ser muy fuertes, siempre es impactante de escuchar, especialmente cuando afecta a alguien a quien admiramos, a quien vemos como un ejemplo de fortaleza y de independencia. La presión, el control, la falta de libertad, todo esto poco a poco fue erosionando la confianza de Demet, su autoestima y su felicidad. Y esta situación se vio agravada, aún más, por la falta de apoyo que ella sentía en su entorno más cercano. Y aquí es donde la historia se complica aún más. Porque al parecer Demet no solo se enfrentó a esta sensación de control y a la soledad, sino que también se sintió incomprendida por su entorno más cercano. Se dice que en los momentos más difíciles, cuando la tristeza y la angustia la invadían, Demet no encontró el apoyo incondicional que necesitaba en su círculo íntimo. Muchos amigos y familiares, quizás por lealtad a Ouzhan, por miedo a tomar partido, o simplemente por no entender la situación, no supieron o no pudieron ofrecerle el consuelo, el apoyo emocional y la comprensión que ella necesitaba. Es una situación muy común, desafortunadamente, que en momentos de crisis, las personas que nos rodean no siempre actúen de la manera que esperamos. A veces por miedo a involucrarse, por no querer tomar partido, o simplemente por no saber cómo actuar, terminan distanciándose, generando aún más soledad y dolor. Y esto sin duda contribuyó a que Demet se sintiera aún más vulnerable, más aislada y más desesperanzada. Y por si fuera poco, como suele suceder en estos casos, los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias y de escándalos, no tardaron en hacer leña del árbol caído. Los paparazzi, como depredadores al acecho, estuvieron al acecho buscando la foto exclusiva, el titular jugoso, la noticia que vendiera más ejemplares. Las revistas del corazón, los programas de televisión dedicados a la farándula, no pararon de publicar rumores, especulaciones, conjeturas y, en algunos casos, incluso noticias falsas, sensacionalistas y malintencionadas sobre la vida personal de Demet. La presión mediática, la constante persecución, los comentarios malintencionados, los rumores infundados, todo esto se convirtió en una losa pesada, en una carga que sin duda contribuyó a agravar la situación, a aumentar su angustia y a dificultar su proceso de recuperación. La exposición mediática constante, la falta de privacidad, la necesidad de estar siempre a la defensiva, pueden ser devastadoras para la salud mental y emocional de cualquier persona, y más aún para una persona sensible y vulnerable como Demet. Así que, en resumen, lo que nadie creería que le pasó a Demet Özdemir fue una combinación de factores devastadores: soledad, control, falta de apoyo emocional, presión mediática y, por supuesto, la incompatibilidad en la relación. Una tormenta perfecta que finalmente la llevó a tomar la difícil, pero necesaria, decisión de divorciarse. Una decisión que sin duda no fue fácil, que le causó mucho dolor, pero que al parecer era la única opción viable para recuperar su libertad, su independencia y sobre todo su paz mental.
Es importante destacar que en todo este proceso, Demet demostró una enorme fortaleza, una gran resiliencia y una admirable capacidad para sobreponerse a las adversidades. A pesar del dolor, de la tristeza y de la angustia, supo mantener la compostura, supo proteger su privacidad y sobre todo, supo priorizar su salud mental y su bienestar emocional. Ahora bien, ¿qué pasó después del divorcio? ¿Cómo Demet logró salir adelante después de esta experiencia tan traumática? Pues, como era de esperar, Demet se refugió en su trabajo, en sus amigos más cercanos, en su familia y sobre todo, en su propio interior. Encontró en su profesión, en su pasión por la actuación, un refugio, una vía de escape, una forma de canalizar sus emociones y de seguir creciendo como persona y como artista. En sus proyectos, Demet encontró una nueva motivación, una nueva ilusión, una oportunidad para demostrar su talento y su valía. Además, contó con el apoyo incondicional de sus amigos más cercanos, aquellos que la entendieron, que la escucharon, que la abrazaron y que le brindaron el cariño y la compañía que necesitaba en esos momentos difíciles. Su familia, por supuesto, también jugó un papel fundamental en su recuperación. El amor incondicional de sus seres queridos, la confianza, la contención, fueron un bálsamo para sus heridas, una fuente inagotable de energía y de esperanza. Y por fortuna, Demet ha logrado salir adelante. Ha seguido cosechando éxitos profesionales, ha demostrado ser una mujer fuerte, resiliente, empoderada, y ha recuperado la sonrisa, ese brillo en los ojos que la caracteriza y que tanto nos enamora. Ha protagonizado nuevos proyectos, ha asumido nuevos retos, ha demostrado su versatilidad como actriz y su capacidad para reinventarse. Y lo más importante, ha recuperado la confianza en sí misma, la alegría de vivir y la esperanza en el futuro. Pero la historia, como suele suceder en estos casos, no termina ahí. Porque aunque el divorcio se consumó, la sombra de la polémica, de los rumores y de las especulaciones, todavía persiste. Recientemente han surgido nuevos rumores sobre la vida sentimental de Demet. Se habla de nuevos amores, de nuevas ilusiones, de nuevas oportunidades para encontrar la felicidad. Pero por ahora, Demet prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Y sinceramente creo que es lo mejor que puede hacer. Después de todo lo que ha pasado, después de todo el dolor y la angustia que ha sufrido, se merece toda la tranquilidad del mundo, todo el respeto y la privacidad que necesita para sanar y para reconstruir su vida a su manera. Es comprensible que después de una experiencia tan dolorosa, Demet quiera proteger su intimidad, quiere tomarse el tiempo necesario para curar sus heridas y para encontrar la paz interior. Y es admirable que a pesar de la presión mediática, a pesar de la curiosidad de sus fans, haya decidido mantener su vida privada al margen, priorizando su bienestar y su felicidad. ¿Y qué hay de Ethan Cook? Pues él también ha intentado rehacer su vida, aunque al parecer, el divorcio le ha afectado más de lo que se pensaba. Se dice que ha tenido dificultades para superar la ruptura, para asimilar el final de su matrimonio y que aún no ha encontrado la paz interior. Los medios turcos han especulado sobre su estado de ánimo, sobre sus nuevas relaciones, sobre su dificultad para seguir adelante. Y aunque no hay información oficial sobre su situación, es evidente que el divorcio ha sido un duro golpe para él, que le ha costado rehacer su vida y que todavía está en proceso de sanación. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo, a pesar de sus luces y de sus glorias, puede ser cruel y despiadado. De cómo la fama, el éxito, el dinero y la popularidad no garantizan la felicidad y muchas veces pueden ser una trampa que conduce a la soledad, a la infelicidad y a la pérdida de la identidad. Es una historia que nos enseña la importancia de ser fieles a nosotros mismos, de rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen de verdad, de no dejarnos influenciar por las presiones externas y de priorizar siempre nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional. Nos enseña la importancia de la libertad, de la independencia, de la autenticidad y de la capacidad de tomar decisiones difíciles, por dolorosas que sean, para proteger nuestra integridad y nuestra felicidad. Nos recuerda que a veces es necesario alejarse de situaciones tóxicas, de relaciones que nos dañan, de entornos que nos limitan, para poder crecer, para poder evolucionar y para poder encontrar nuestro verdadero camino. Y sobre todo nos recuerda que por muy dura que sea la situación, por muy oscura que parezca la noche, siempre hay una luz al final del túnel, siempre hay una esperanza y siempre es posible reconstruir nuestra vida, encontrar la felicidad y volver a sonreír. Esta historia, en definitiva, es un recordatorio de la fragilidad humana, de la importancia de la empatía,
de la necesidad de cuidar nuestra salud mental y emocional y de la valentía que se requiere para tomar decisiones difíciles y para afrontar los desafíos de la vida. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de este vídeo, a la conclusión de esta historia que nos ha tocado el corazón y que nos ha hecho reflexionar sobre la vida, el amor, la fama y la felicidad. Espero que les haya gustado este análisis, esta inmersión en la vida de Demet Özdemir y que les haya resultado informativo, interesante y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, la libertad y el bienestar emocional. Yo personalmente me siento muy apenado por lo que le sucedió a Demet, pero también me siento muy orgulloso de su fortaleza, de su resiliencia y de su capacidad para salir adelante. Es una mujer admirable, una verdadera inspiración, y le deseo todo lo mejor en el futuro. Me emociona verla triunfar, verla feliz y verla brillar con su propia luz. Y estoy seguro de que su historia, su experiencia, servirá de inspiración para muchas personas que, como ella, han pasado por situaciones difíciles y que necesitan un poco de esperanza, un poco de motivación y un poco de fe en el futuro. Pero antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado hoy. Hablamos del divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, de la sorpresa que causó en el mundo del espectáculo, de las especulaciones que surgieron en torno a la ruptura, de los rumores sobre la soledad, el control y la falta de apoyo que sintió Demet, de la presión mediática, de su resiliencia, de sus nuevos proyectos y sobre todo, de su capacidad para salir adelante y para encontrar la felicidad. También analizamos la importancia de la libertad, la independencia, la autenticidad y la salud mental y emocional. Y por supuesto, reflexionamos sobre las lecciones que podemos extraer de esta historia, sobre la importancia de ser fieles a nosotros mismos y de rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen de verdad. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, entretenido y sobre todo, que les haya dejado una buena reflexión. Y por supuesto quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final, por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y me hace muy feliz saber que les interesan y que valoran mi trabajo. Y ahora es su turno. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de esta historia. ¿Qué les pareció? ¿Creen que Demet tomó la decisión correcta? ¿Qué piensan sobre las acusaciones de control? ¿Tienen alguna otra información sobre este tema que quieran compartir? ¿Qué le desearían a Demet en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones, sus comentarios, sus reflexiones. Recuerden que siempre leo y respondo a sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden dejar un like si les gustó este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares y en sus redes sociales, para que más gente conozca la historia de Demet, para que más personas reflexionen sobre la vida y para que sigamos construyendo una comunidad cada vez más grande y más unida. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos y por supuesto, síganme en mis redes sociales, donde comparto contenido adicional y donde interactúo con ustedes de manera más cercana. Muchísimas gracias por ver. Les mando un fuerte abrazo, lleno de buenas vibras y de cariño, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es un regalo, así que disfrútenla al máximo.